Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de física. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo la segunda parte del movimiento rectilíneo uniformemente variado, el cual veremos, chicos, dos fórmulas muy importantes. El primero va a ser para determinar la velocidad en un móvil, teniendo como datos la aceleración, velocidad inicial, velocidad final y el tiempo. Y veremos que la fórmula de la velocidad se deduce a partir de la fórmula inicial de la aceleración. También veremos la segunda ecuación, que es la ecuación para determinar la distancia recorrida de un móvil. Muy bien, jóvenes, entonces iniciemos con ecuación para la velocidad. La semana pasada habíamos visto que la aceleración es igual a la variación de velocidad por intervalo de tiempo. Entonces, una variación se define como una diferencia entre velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Entonces, por lo tanto, mencionamos que la aceleración es igual a ¿qué? Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Bien, jóvenes, vayamos a despejar la velocidad final. Este que está dividiendo pasaría a multiplicar y quedaría así. Y esto que está con menos pasaría con más. Velocidad inicial va a ser igual y todo esto va a ser igual a velocidad final. Pero hay que recordar que existe un movimiento acelerado y otro movimiento desacelerado. Por lo tanto, acá vamos a poner más menos. Y ya tenemos la segunda formulita con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, jóvenes, vamos a decir acá que la velocidad final de un móvil va a ser igual a la velocidad inicial que tenía el móvil más menos la aceleración multiplicado por el tiempo. Bien, jóvenes, ya tenemos la segunda formulita. Muy bien, jóvenes, para determinar la ecuación de la distancia tenemos que partir desde un concepto denominado la velocidad media, ¿ya? Donde esta velocidad media va a ser igual a ¿qué? Al desplazamiento entre el tiempo. Pero vayamos a ver nosotros la rapidez media. La rapidez media va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, chicos, despejemos la distancia. Entonces, la distancia va a ser igual a ¿qué? A la rapidez media por el tiempo. Entonces, jóvenes, si partimos de la rapidez media, podemos decir que esta rapidez va a ser igual a ¿quién? A la velocidad final más velocidad inicial, todo esto entre 2. Pero, como ya está multiplicado por el tiempo. Y ya tenemos, jóvenes, de ese modo, la tercera ecuación. ¿Ves? Entonces, vayamos a poner esta ecuación acá, ordenando todo bonito. Entonces, si nosotros en un problema tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, entonces ya podemos calcular la distancia recorrida. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo esto entre 2, multiplicado por el tiempo. Muy jóvenes, entonces el día de hoy vamos a resolver ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien, jóvenes, vayamos ahora a la resolución de ejercicios. A ver, en la número 1 nos dice, un móvil inicia su movimiento con una velocidad de 18 metros por segundo. Por lo tanto, si el móvil inicia su movimiento, eso quiere decir que la velocidad inicial o la velocidad con que inicia su movimiento es de 18 metros por segundo. Luego dice, calcular la velocidad que tendrá luego de 8 segundos. El tiempo es 8 segundos. Si acelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Bien, jóvenes, para la resolución de ejercicio del MRV, nosotros tenemos que identificar siempre 3 datos y luego ver la incógnita del problema. Entonces tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos tiempo. Por lo tanto, ya podemos calcular la velocidad final, porque nosotros sabemos que la fórmula para determinar la velocidad final es la siguiente. Nos dice que la velocidad final
es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Entonces, jóvenes, vayamos a reemplazar. Velocidad final es igual. Velocidad inicial es de 18 metros por segundo. 18 metros por segundo. Bien, jóvenes, como nosotros estamos viendo que el móvil está acelerando, significa que es un movimiento acelerado. Por lo tanto, vamos a trabajar con más. En este problema también nos dan la aceleración, que es de 3 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que es 8 segundos. Entonces, jóvenes, vemos que acá segundo con segundo se va y queda solamente un segundo. Entonces, la velocidad final que va a tener el móvil va a ser igual a ¿qué? A 18 metros por segundo más, 3 por 8, 24. 24 metros por segundo. Operando esta ecuación, 18 más 24 va a ser igual a 42 metros por segundo. Muy bien, jóvenes, entonces vayamos a la pregunta número 2. Dice, un móvil parte con una velocidad de 2 metros por segundo. Si un móvil parte con una velocidad, significa que nos dan de dato la velocidad inicial, cuya magnitud es de 2 metros por segundo, y una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, aceleración 4 metros por segundo al cuadrado. Luego nos dicen calcular el tiempo necesario para que su velocidad sea de 14 metros por segundo. Entonces, la velocidad final es de 14 metros por segundo y nos están pidiendo en este caso el tiempo. Como ya tenemos estos tres datos, ya podemos resolver el problema. En todo problema del MRV, nosotros tenemos que identificar tres datos del problema y la incógnita. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, entonces nosotros sabemos que la velocidad final de un móvil es igual a ¿qué? A la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Entonces vayamos a reemplazar. Velocidad final, 14 metros por segundo. Listo. Eso va a ser igual a velocidad inicial 2 metros por segundo. En este caso, como es un movimiento acelerado, vamos a poner más aceleración. Nos dicen que es 4 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, este 2 que está con más pasa con menos. Y acá vamos a tener que 14 metros por segundo menos 2 metros por segundo va a ser igual a 4 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo. Listo, operemos esto. 14 menos 2 va a ser igual a 12. 12 metros por segundo. 12 metros por segundo es igual a 4 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo. Entonces acá podemos observar, chicos, metro con metro se va, un segundo con segundo se va, y este 4 pasaría a dividir. Por lo tanto, vamos a tener acá que el tiempo va a ser igual a, va a ser 12 entre 4, 12 entre 4, y quedaría acá segundo, va a ser igual a ¿cuánto? 12 entre 4 es igual a, correcto, 3 segundos. Entonces, respuesta, 3 segundos. Muy bien, jóvenes, vayamos a la pregunta número 3. Dice, calcular la distancia recorrida por un móvil que varía su velocidad de 25 metros por segundo a 55 metros por segundo. Entonces nos dan de dato primero la velocidad inicial, que es 25 metros por segundo, y la velocidad final es de 55 metros por segundo en un tiempo de 4 segundos. Listo. Ya con estos tres datos podemos nosotros calcular la distancia. ¿Por qué? Porque hay que recordar que para determinar la distancia hay que tener la velocidad inicial, velocidad final y el tiempo. Entonces la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2, y todo esto por el tiempo. Muy bien, vamos a reemplazar esos datos. Entonces, velocidad inicial es 25. Ahí vamos a las unidades, lo ponemos al final, ya, chicos. Más velocidad final
55 entre 2 por el tiempo que es 4 segundos. ¿Listo? Así ya nos hacemos más fácil porque como las unidades están bien, el resultado nos va a salir finalmente en metros. Entonces, distancia va a ser igual a 25 más 55, 50, 70 más 10, 80. 80 entre 2 por 4. Por lo tanto, distancia va a ser igual 80 entre 2, 40. 40 por 4 va a ser igual a 160 metros. ¿Ves? Entonces, jóvenes, los ejercicios van a estar totalmente sencillos. Entonces, vayamos a la pregunta número 4, que nos dice: un móvil inicia su movimiento con una velocidad de 12 metros por segundo. Si un móvil inicia su movimiento, quiere decir que esa es su velocidad inicial. ¿De cuánto? De 12 metros por segundo. Y luego de 12 segundos, 12 segundos es la magnitud tiempo. Entonces, 12 segundos. Tiene una velocidad de 48 metros por segundo. Por lo tanto, eso es su velocidad final. 48 metros por segundo. ¿Qué distancia habrá recorrido? Como ya tenemos velocidad inicial, velocidad final y tiempo, entonces lo podemos asociar a la ecuación que ya conocemos. Por lo tanto, la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final, todo esto entre 2 por el tiempo. Ahora lo que nos toca es reemplazar la ecuación y luego resolver. A ver, velocidad inicial 12 metros por segundo. Velocidad final 48 metros por segundo. Tiempo 12 segundos entre 2. Listo, jóvenes, una vez que ya hemos planteado la ecuación, entonces vayamos a resolver. Entonces, distancia va a ser igual a 48 más 12, 40 más 10, 50, más otro 10, 60. Quería 60 entre 2 multiplicado por 12. Listo, a ver, distancia va a ser igual, 60 entre 2 es 30. 30 por 12 es 360 metros. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde estamos observando dos nuevas ecuaciones. Ya, jóvenes, entonces esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.